Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Señor, y me convertiré. El Evangelio de la misa de hoy, de este sábado después del miércoles de ceniza, nos cuenta la vocación de Mateo. Esa vocación tan inesperada, sobre todo para el propio Mateo, porque el Señor le llama en medio de su trabajo de recaudador de impuestos. Y esa vocación fue pintada magistralmente por un pintor italiano que se llama Caravaggio. Y ese cuadro está en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, cerca de Piazza Navona. Y tuve la fortuna, en mis años de estudio de teología en la Ciudad Eterna, de contemplar ese cuadro detenidamente unas cuantas veces. Y sin ser un experto en pintura, la verdad, pero efectivamente hay algunas cosas que me llamaban la atención. La primera de todas es que los personajes de Mateo y los que le acompañan en la mesa, porque si no recuerdo mal hay otros 4 personajes más que le rodean en la mesa que tiene monedas, están vestidos no con los ropajes típicos de la edad del tiempo de Jesús, sino de la época del pintor, de Caravaggio, del siglo XVI. La otra cosa que a mí me llamaba también la atención, porque el gesto es buenísimo, es la cara de sorpresa de Mateo, que aparece señalándose a sí mismo con la mano, como diciendo con la cara: a mí, me estás señalando a mí, me estás eligiendo a mí, como una cara de sorpresa muy notable. Y el último detalle es que Jesucristo aparece llamando a Mateo, pero haciendo como pareja con San Pedro. Y es de este último detalle, esta pareja, este binomio, formado por Jesucristo, que llama a Mateo, pero por San Pedro también, que me gustaría en estos 10 minutos de oración contigo hacer una oración de petición por unas vocaciones que son especialmente necesarias a tu iglesia hoy en día. Me estoy refiriendo a las vocaciones al sacerdocio. La iglesia hoy en día, más que nunca, siempre, nunca, como el mismo Señor nos dice en el Evangelio, nunca habrá brazos suficientes, pero quizá en estos últimos tiempos el pueblo cristiano se da cuenta de que necesitamos sacerdotes, sacerdotes santos, sacerdotes a la medida de tu corazón, Jesús. Y en estos 10 minutos comenzamos pidiéndote esto y haciéndonos conscientes de la necesidad en la Iglesia universal, no solo en mi diócesis, no solo en mi país, sino también en el continente en el que vivo y en general en el mundo, de la necesidad de sacerdotes, sacerdotes jóvenes, sacerdotes que conozcan en profundidad las ansias, las dificultades, los miedos, las esperanzas de sus hermanos los hombres. Y queremos darnos cuenta de que todas las vocaciones, pero especialmente las vocaciones al sacerdocio, se engendran en la oración, pero no en la oración de los sacerdotes o de los obispos, sino en la oración del pueblo cristiano. Y me viene a la cabeza ahora, en primer lugar, esos padres y madres de familia actuales que tienen quizá hijos jóvenes o que están esperando con ilusión nuevos hijos o que tienen unos hijos ya más mayores, que en el fondo son los que van a enseñar a rezar a los sacerdotes del futuro. Y desde estos 10 minutos de oración contigo, Jesús, queremos unirnos a la oración de esos padres y madres de familia por sus hijos, para que, Señor, de entre todos esos hijos de tus familias cristianas, elijas a los que tú quieras y que también esos padres y esas madres enseñen, transmitan
una fe vibrante a sus hijos, que después sus hijos increíblemente transmitirán a miles de personas. Por lo tanto, este es como el primer propósito o la primera aspiración de este rato de oración, Señor, que ojalá durante la cuaresma, esta cuaresma y ya como con la inercia de la cuaresma ya para siempre, incluyamos en nuestras oraciones diarias, todos, sacerdotes, no sacerdotes, madres de familia, religiosos, todo el mundo, la petición incesante, la petición constante por que nos des, Señor, sacerdotes santos, sacerdotes conformes a tu corazón. Y lo otro que también te decía que me llamaba la atención del cuadro era la cara de sorpresa de Mateo, de decir, yo, me lo estás diciendo a mí, Señor, me estás llamando a mí, a ser tu apóstol. Y es verdad que las vocaciones, y en concreto las del sacerdocio, son un fenómeno de oración de la Iglesia Universal, pero es verdad que siempre necesita gente que llame. Pero que tampoco tienen que ser necesariamente los sacerdotes o los obispos los que propongan a los jóvenes el sacerdocio, sino, te cuento sin ir más lejos, pues 2 anécdotas de conocidos míos que ilustran como este sentido cristiano de la urgencia por los sacerdotes. Me acuerdo de un chico que hablaba conmigo que cuando estuvo en la última JMJ aquí en España, pues asistió a la Santa Misa, como es lógico, ahí en Cuatro Vientos, y bien, y él, pues, según le contaba, pues tampoco es que hiciera así nada especial para asistir a la Santa Misa, ni que estuviera especialmente recogido ni demás, pero la cuestión es que al acabar la Santa Misa se le acercó no una joven, sino pues una señora un poco menos joven, pues no sé, 40, 50 años, y le soltó lo siguiente. Le dijo, oye, te he visto cómo has participado en la Santa Misa, la devoción, la devoción que has demostrado en esta Santa Misa y pensaba que a lo mejor tú podrías ser sacerdote. ¿Tú has pensado alguna vez ser sacerdote? Claro, yo creo que se le dio que dar una cara por lo menos como la de Mateo, de decir, pero ¿qué me estás contando? Si yo estoy aquí, estoy un poco hecho polvo, después de la vigilia de oración, y es verdad que me he esforzado en atender y en participar con fruto en la Santa Misa, pero no es para tanto. Pero sin embargo, fíjate en esta señora que le propone a un joven que no conoce de nada, simplemente porque le ve rezar, que si no se ha planteado ser sacerdote. O también me viene a la cabeza otro joven que conocí en su tiempo y que tenía una iglesia que era atendida por unas religiosas, por un monasterio religiosas y a la que acudía a la misa. Y la cuestión es que este chico pues iba en misa algunas veces entre semana. Y después de 1 mes y medio, 2 meses, de que este chico pues iba a la misa en bici, pues las monjas que estaban ahí en el coro rezando su oficio divino, pues le vieron echar el ojo y después de comulgar, cuando este chico estaba haciendo la acción de gracias, se le acercó una y le dijo, perdona, ¿puedes venir un momento? Dijo, sí, claro. Y le preguntó, oye, te veo que vienes aquí a comulgar, te veo que vienes aquí a la Santa Misa, y además con perseverancia, y veo que traes la bici, y esto te cuesta, y no lo sé, ¿tú has pensado alguna vez en ser sacerdote? Y la verdad es que este chico pues no lo había pensado. Y la verdad es que ahora mismo está ahí dando guerra como sacerdote de Jesucristo en España. Y esto es la segunda cosa de estos 10 minutos de oración contigo que queremos poner por delante en tu presencia, Señor, que todos queremos sentir la responsabilidad de llamar a los jóvenes al sacerdocio. Después ellos tendrán que discernir, tendrán que ser acompañados, tendrán que efectivamente ver sus cualidades, el seminario, etc. Pero que no dejemos todo el pueblo cristiano de llamar a los jóvenes a una vida de entrega a Jesucristo. Y ya para ir acabando,
vamos, como acaba el Evangelio de Mateo, vamos a acabar celebrando que estos jóvenes decidan, al menos, pues, emprender un camino de discernimiento en el seminario y celebrémoslo, celebremos con alegría el milagro de que algunos jóvenes de hoy en día, pues decidan discernir si el Señor les está llamando, decidan ser generosos para dar su vida por el reino de Dios y por las almas. Celebrémoslo, estemos como orgullosos, porque al igual que las vocaciones son un evento de oración, también son un evento de acción de gracias, que son milagros, milagros que a veces no valoramos. Y celebrémoslo, sintámonos orgullosos de nuestros sacerdotes y demos gracias a Dios también, para acabar, por todos esos miles de sacerdotes buenos, santos, que se dejan la vida día a día sin ruido, no son noticia, pero que han seguido esa llamada de Jesucristo, ven y sígueme, y dejan día a día la vida por Jesucristo y por las ovejas que Jesucristo les ha encargado. Gracias, Jesús, por tantos sacerdotes buenos, por tantos sacerdotes santos, que se dejan la vida día a día por tu rebaño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.